La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el economista Ernesto Selman, quien es vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Ernesto, un placer. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Ernesto, qué bueno. Nos encanta invitarte los lunes. Qué bueno. Empezar los lunes con muchas informaciones. Está bien, gracias. Ernesto, ¿tienen ustedes ya un análisis del presupuesto, del proyecto de presupuesto del Estado para el año 2019? Sí, precisamente hoy estaremos publicando nuestro análisis y aquí un pequeño comercial en CRES, importante porque en CRES. Un avance. Sí, en CRES.org.do, CRES como de creer, sí, la organización que dirigimos, CRES.org.do, y ahí se podrá analizar, se podrá ver el análisis que tenemos. Hay aspectos que analizamos sobre los ingresos, sobre los gastos, sobre el resultado. Tendríamos, se mantiene la tendencia de los déficits fiscales, lo que implica entonces la asunción de nueva deuda y otros elementos que estamos analizando que son importantes, definitivamente. Ernesto, bueno, pero no sé si va a dar detalles de lo que ustedes posteriormente publicarán, pero sí una pregunta. Algunos analistas dicen que después de la partida para educación, el ministerio más grande es los pagos del interés de la deuda, en términos de partida presupuestaria. Ese indicador para un país, ¿cómo lo podemos analizar y poder valorar? Bueno, el pago de intereses definitivamente es la segunda partida en el análisis institucional, en el análisis que hacemos o que publicaremos. Se hace un análisis de la clasificación económica del presupuesto, donde tiene un análisis sobre el gasto corriente, gasto de capital. Dentro del gasto corriente, ahí se divide en el gasto de consumo, que tiene gasto de remuneración, adquisición de bienes y servicios, pago de intereses, pago de transferencia. Aquí hacemos un análisis. El tema de las transferencias corrientes es muy importante porque ahí está el tema del subsidio eléctrico, donde se sigue subestimando. Mira, el tema del pago de los intereses, el año que viene se tiene presupuestado pagar unos 147.000 millones de pesos en intereses. Podríamos hablar de los supuestos del tipo de cambio que se asume para el año que viene. Creo que hay un potencial de riesgo de subestimación del tipo de cambio por lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en República Dominicana, sino que en el mundo las economías emergentes han estado viendo sus monedas depreciarse a un ritmo mayor, y me parece un poco optimista asumir que en el año 2019 la República Dominicana tendrá una depreciación del 4%. Aparte de eso... Históricamente en los últimos años más o menos ha sido así. Sí, pero es que estamos en otro mundo. Es decir, nosotros estamos en otro mundo con tasas de interés más altas, todas las monedas de las economías emergentes depreciándose entre 8, 10, 12, no hablar de Argentina, de Turquía, que se han sufrido ya crisis cambiarias, pero desde Corea del Sur, desde África del Sur hasta los países en Latinoamérica, en Asia, Indonesia, Pakistán, todos los países emergentes están teniendo un proceso que ha ido primero por la reforma impositiva en Estados Unidos, por el aumento de las tasas de intereses, por el temor de esta guerra comercial que aparenta ser con China, que tiene Estados Unidos. Todo esto ha creado un ambiente donde ya tenemos otro mundo. Ya los tipos de intereses artificialmente bajos en Estados Unidos, casi el 0% llegó, y en algunos países negativas las tasas de intereses, eso desapareció. Ya yo creo que no veremos de nuevo unas tasas de intereses en cero. Ya la tasa de interés en Estados Unidos llega al 3.25% y ya el mundo cambió. Entonces, ¿verdad que el presidente Trump de forma inusitada enfrentó a la Reserva Federal? Sí, sí. Dijo que estaban locos. Sí. Por el aumento de la tasa de interés. Sí, pero eso ahí hay una fortaleza institucional que puede decir lo que quiera un presidente y ahí la Reserva Federal, el Banco Central, tiene su mandato legal y hay una institucionalidad ahí que eso no creo que lo afecte, pero en última instancia lo que quiero decir es que el mundo es diferente a lo que veníamos viendo
y ya nosotros no estamos en Júpiter ni en Marte. Pero bueno, aparte de eso, que eso no asumimos ningún tipo, es decir, asumimos los tipos de cambio en el análisis que estamos publicando, asumimos el mismo tipo de cambio. Aparte de eso, me parece, porque eso podría afectar el pago de intereses, por eso lo menciono. El pago de intereses en la República Dominicana ya llega alrededor del 24% de los ingresos tributarios se estaría destinando al pago de intereses. Ya eso es un umbral donde hay unas señales de alerta que hay que tomar en consideración. Lo hemos dicho el tema de las tendencias, del tema de la deuda pública. Tenemos del año 2001 para acá asumiendo deuda sobre deuda año tras año, con excepción de un año, del año 2007. Y esta tendencia se ha deteriorado del año 2008 para acá. Pero, Ernesto, ¿y el argumento? Fíjate, perdóname, los requerimientos brutos de financiamiento para el año que viene serán de unos 5.000 millones de dólares, según nuestros estimados, ¿verdad? Es amortización más intereses. Ahora, amortización, no, más el financiamiento del déficit y una partida que estamos incluyendo todos los años en el presupuesto, que no se incluye como déficit, pero debería incluirse, que se denomina disminución de cuentas por pagar. Fíjese 66.000 millones para el 19. Fíjese que nosotros teníamos desde el 2012, fluctuaba entre 20, 30.000 millones de pesos. Este año 2018 incluimos 57.000 millones de pesos y para el 2019 estamos incluyendo la cifra que usted dice, 66.000 millones de pesos. Y creo que estos son ya montos importantes. Y es un mecanismo contable para no registrar un gasto en un año determinado que no se refleje en el déficit, pero lo está financiando el año que viene. Entonces aquí hay un mecanismo que no se cumple del todo lo que manda la ley de presupuesto del Estado. Y es un tema que hay que tomar en consideración porque al final es una deuda que se está incluyendo en el déficit, que se gastó el año anterior, pero no se registra, pero lo tiene que financiar como quiera, porque ya es un gasto que se realizó. Ernesto, la semana pasada, justamente el lunes, estuvimos en el programa el director de presupuesto, y hasta nos dejó tranquilos en el sentido de cuando hablamos de la deuda, él decía que sigue todo igual y que es una especie, así traducido a lo que podamos entender, cambio de deuda vieja por nueva, que parecería que sigue igual. Eso es una parte a lo que le llamamos el rollover o en buen dominicano el reenganche de la deuda. Claro que hay un componente que viene por ahí, pero hay otro componente que es nueva deuda. Es nueva. Cuando usted está asumiendo, usted tiene que financiar el gasto mayor que el ingreso, un año determinado. Si usted gasta más de lo que usted ingresa, ¿cómo usted lo financia? Asumiendo nueva deuda. Exacto. Y es un gasto nuevo que usted generó por encima de sus ingresos. Igualmente esta partida que estamos hablando... ¿Eso es el déficit entonces? Sí, ese es el déficit cuando ahora, el gasto es mayor que el ingreso. Ernesto, el argumento que tienen algunos economistas de que bueno, porque yo he planteado eso muchas veces y me he preguntado, ¿y qué pasaría si no se llegara al déficit? ¿O se paralizaría todo? ¿Es cierto Si no se llega al déficit, ¿en qué sentido? Ese déficit cero. Es decir, sin déficit. Un presupuesto sin déficit. Nosotros estuvimos los años 90 con presupuestos equilibrados. Nosotros tuvimos superávit en los años 90 y la deuda pública... ¿Por qué no podemos tener ahora, desde hace un tiempo acá, un presupuesto sin déficit? Aquí la deuda pública se redujo en los años 90, en casi 20%. La gente se olvida que eso sí es posible, que es deseable, no posible. Es deseable que se tenga un equilibrio, porque eso es igual que una persona o una empresa. ¿Y por qué ahora no es posible? En los gobiernos del PLD, ¿por qué no ha sido posible? posible? Porque hay una visión diferente y porque no hay voluntad política para asumir las medidas correctas. ¿Esa visión es peligrosa? Sí, porque al final tú estás asumiendo el mismo riesgo que asume una persona o una corporación. Que decir, bueno, y usted me puede pagar esta deuda en el futuro. Y eso lo hemos visto en muchos países. Y nosotros mismos lo hemos experimentado. No es algo nuevo, es decir, es algo que se está viendo siempre. Lo vivimos en el 83. Lo vivimos ya hace poco, en el 83 y en el 91, como dice don Ramón. En el 2003 hubo problemas. Y ya nosotros, de hecho, el gobierno dominicano, de hecho, hace un default técnico cuando se retrasa en el pago del subsidio y a las EDES, y las EDES se retrasan en el pago a los generadores, ya hay un tipo de falta de pago.
Y hoy día tenemos una deuda de ese tema de unos 400 y tantos millones de dólares a las sedes de subsidio, porque lo han destinado a la construcción de Punta Catalina. Este es otro gran tema. Tenemos un proyecto que va a costar casi 3.000 millones de dólares y nunca se ha presupuestado. Esto son prácticas que no son Vamos a una breve pausa, Ernesto Selman, con tu permiso. Tenemos todavía muchos temas en el área fiscal. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Ernesto Selman, un prestigioso economista dominicano, quien es vicepresidente del Centro Regional de Estratégicas Económicas Sostenibles, CRES. Hoy vemos en la prensa... Más fácil crees. Exacto. Yo creo, ¿y tú crees? Yo creo, sí. Justamente lo que es difícil de creer son algunas cosas que ocurren en el ambiente político. ¿Se pueden hacer proyecciones y dar certidumbre de acciones en el futuro que tienen que ver con la economía, Ernesto? Por ejemplo, esas declaraciones del precandidato presidencial Luis Abinader de que rebajaría los alimentos en un 30%. ¿Eso es realizable? ¿Eso es creíble? Bueno, yo creo que ya los políticos dominicanos llegan a un extremo de decir lo que sea para atraer votantes. Mire, yo no veo viable una propuesta así. De hecho, yo creo que sería bueno que se reencauzaran bien los discursos políticos y me preocupa mucho por qué es que los políticos no pueden decir la verdad. La verdad, pura y dura. Que se le presente a la población cuál es la situación, que se le presenten soluciones realmente viables. ¿Por qué la necesidad de poner pantallas para guardar y resguardar cosas y decir mentiras y proponer cosas que no son realizables? Yo no lo digo por... ¿Es desconocimiento o mentira, Ernesto? No, eso no puede ser por desconocimiento. Eso no puede ser por desconocimiento, pero igualmente por parte de los gobiernos, no importa el color. Están poniendo pantallas de humo, mentiras, maquillando cifras, por ejemplo, en el caso diciendo cosas que no son. Entonces yo no sé cuál es el problema de decir la verdad. Pero en el caso del presupuesto, ¿es realista pretender una presión tributaria de 14.8, un déficit de apenas 1.7 y un superávit primario de 1.7? No, por eso digo, no es posible. Y vemos también en las estadísticas de resultados del mismo Dirección General de Presupuesto, cuando vemos cifras que no reflejan la realidad, igualmente cifras estadísticas macroeconómicas, igualmente, de nuevo, el tema, parece que en los ingresos se sobreestiman los ingresos y parecería que en el gasto se subestiman los gastos. Sí. Malos imprevistos. Sí, malos imprevistos que en los últimos años hemos tenido entre 15 y 25 mil millones de lluvias, ni siquiera huracanes directamente que han pegado al país. Mire, sí, parece, fíjate que el reestimado para el 2018, no hablemos del 2019, el reestimado que se tiene para el 2018 ya es irrealista. Habla de un déficit de 85 mil millones de pesos, pero ya el vicepresidente ejecutivo de la CDE dijo que el subsidio eléctrico será de 750 millones de dólares. En el reestimado que se incluyó para este año, en el documento del presupuesto, se habla de un subsidio de unos 500 millones de dólares. Es decir, ya sabemos de antemano que hay 250. Que hay 250 millones de dólares, es decir, 20 mil millones de pesos por lo menos, que van a ser de mayor gasto. Entonces ya sabemos de antemano que el déficit no va a ser de 85 mil millones, va a ser de 105 mil millones, por lo menos. Ahora, Ernesto. Entonces, si empezamos ya con una premisa errónea, sí, lo que vamos a proyectar también va a ser erróneo. Entonces, tú hablas de decir la verdad. ¿Es posible eliminar el subsidio eléctrico y el déficit
es posible crear un plan en un periodo de tiempo de 3 o 4 años para eliminarlo. No podemos decir que se elimina de un año para otro, pero el problema es que ya tenemos 6 años con las prioridades invertidas. ¿Por qué digo esto? Porque el problema de la distribución de electricidad, que es el problema central en el sistema eléctrico dominicano, no sabemos cómo más decirlo, pero es la verdad, es por la distribución que se pierde una tercera parte de la energía que compran a las generadoras. No importa el precio que tengan ni la la planta, energía, ni la matriz, no de lo que importa sea. el precio que se tenga, si usted pierde una tercera parte de los insumos que usted necesita para cualquier proceso productivo, usted va a perder dinero. Es decir, si usted es una doña que hace dulce de coco y 30% del coco que usted compra se le pierde o se le pudre, esa señora va a tener pérdidas. Es lo mismo que sucede con la distribuidora de energía. Entonces, el problema está en la distribución. Y en la distribución se resolvía el problema con unos 800, 900 millones de dólares. Pero entonces nosotros decidimos invertir dinero que pudo haberlo invertido desde la inversión privada si le creas unos mecanismos y unas reglas de juego claras, porque el problema es que hicimos mucha generación en el pasado, que ya han ido cambiando esos contratos, pero en el pasado se hizo mucha generación con contratos no muy bonitos. Pero si usted crea unas condiciones, un marco regulatorio sano, ese dinero de la generación puede venir de inversión privada, ni siquiera directamente del gobierno. Entonces vamos a terminar invirtiendo casi 3.000 millones de dólares en unas plantas directamente del... Pero no eran 1945. Eran. Lo que pasa es que ya se anunció de que se han ejecutado más de 2.115, más yo estoy estimando aquí de que lamentablemente el gobierno dominicano parece que perderá el arbitraje internacional con Odebrecht. ¿Por qué? Por los 708 millones de dólares. Bueno, porque Odebrecht, y esto era una práctica mundial y en la región fue muy evidente, Odebrecht siempre ganaba las licitaciones porque ponía el precio más bajo. Pero entonces los contratos incluían unas cláusulas donde podía asumir un mayor gasto, aumentaba sus gastos de manera tremenda, por decirlo de alguna forma, y por esas cláusulas es que Odebrecht misma fue a arbitraje. Entonces parecería que vamos a terminar el Estado Dominicano teniendo una decisión desfavorable y eso implica un gasto de 708 millones de dólares que ya hay avanzado 336. Se avanzaron 336, aquí hay una diferencia en el gasto para el año que viene. Si hay un fallo desfavorable para el Estado Dominicano, entonces habría que gastar 372 millones adicionales. Igualmente el subsidio eléctrico está subestimado para el año que viene, no solamente para el 2018. Inclusive el precio promedio del West Texas lo ponen en 62 dólares. El 62 es la canasta de FMI, la referencia nuestra es West Texas, es 60.5. Sí. Cuando está en 74, 76. Sí, bajó a 71 al final de la semana, pero al final yo creo que, bueno, la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos lo estima para 69.5 el año que viene. Y nosotros lo tenemos en presupuesto de 60.5. Entonces, hay unas inconsistencias que, de nuevo, terminamos con un presupuesto ejecutado diferente al aprobado. Pero y eso se evidencia... El presupuesto del 2018 y 2019, o el 19 es una gran mentira. Lo que pasa es que cuando tú sobreestimas el ingreso, pero quiere decir... Muy optimista. Bueno, quiere decir que se plantean unos ingresos que son mayores de lo que realmente son. Y los años que se han ejecutado han sido por ingresos extraordinarios. Este año hubo 13.000 millones de ingresos que no se van a repetir. Que no se van a repetir. Y por el lado del gasto se subestiman los gastos, es decir, el gasto se plantea menor de lo que realmente se realizan. Y esto es lo que venimos diciendo, por ejemplo, con el subsidio eléctrico. Y eso no va a ser diferente el año que viene. No va a ser diferente. Ernesto Selman, muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos todas estas informaciones. Estaremos pendientes hoy a la página de CRES. Sí. CRES.org.do para ver el detalle del análisis. En la tarde ya tendremos el análisis en línea. Perfectamente. Muchísimas gracias, Ernesto. Nos vamos a comerciales, recta final con otra entrevista.